finalizar nuestro contenido para el parcial. No se olviden que entra hasta este tema. Entonces serían membrana, hormonas, purinas, pirimidinas o ácidos nucleicos, que es lo mismo, y nutrición. Esos temas serían los que van a entrar al parcial. ¿Sí? Bien, cuando nosotros hablamos de la nutrición, decíamos en la clase anterior, la malnutrición hace referencia a trastornos relacionados a una mala ingesta de los alimentos, es decir, a un desequilibrio entre las necesidades y la cantidad que se ingiere, que puede ser mayor o puede ser menor. Es decir, cuando la ingesta es mayor al gasto, tenemos obesidad como la complicación principal o la alteración metabólica principal. Y cuando la ingesta es menor al gasto, tenemos la desnutrición. Ambas patologías son terriblemente complejas, graves y peligrosas para la salud del paciente. Algún momento ya les había dicho, pues siempre que hablamos de obesidad, siempre decimos que tenemos que dejar de romantizar la idea de obesidad, porque sí hay movimientos de individuos a nivel mundial que tratan de romantizar la idea de la obesidad. Y la obesidad es una enfermedad. Entonces, alguna vez les decía, incluso de chiste, no le decimos al paciente, ay, viví feliz con tu diarrea, ¿no es cierto? Es una enfermedad y se la tiene que manejar. Lo mismo con la obesidad, no le vamos a decir que viva feliz siendo obeso, porque está enfermo, ¿sí? Entonces, ninguna enfermedad la vamos a aceptar y la vamos a fomentar, más aún considerando que es una enfermedad completamente prevenible y tratable. Entonces, es muy importante que nosotros quitemos esa venda, podríamos decir, de la población, y si se dan cuenta, a medida que han ido pasando los años, tenemos cada vez más pacientes obesos, niños obesos, adolescentes obesos, adultos obesos, ¿sí? Y no podemos normalizar esa condición, porque es una enfermedad, vuelvo a insistir, no es una condición estética, no es cuestión de cómo se ve el paciente, es cuestión de qué afecta esa obesidad, porque vamos a ver que esa enfermedad afecta absolutamente a todos los órganos y sistemas del paciente. De ahí que la obesidad se considera uno de los factores de comorbilidad más graves en el COVID junto con las cardiopatías, ¿sí? Entonces eso nos da una visión clara de lo grave que es esta enfermedad y que no solamente es cuestión de grasa, entonces tiene que entender eso la población y evitar la obesidad, porque así como no queremos tener cáncer, no queremos tener diabetes, no queremos tener hipertensión, tampoco tenemos que querer tener obesidad, porque todas son enfermedades, ¿sí? Nos alejan de una condición adecuada de salud. Bien, entonces cuando hablamos de la ingesta de alimentos, evidentemente existen varios factores y varios elementos que normalmente regulan nuestra ingesta de alimentos, es decir, que determinan que ingiramos mayor o menor cantidad de alimentos. Uno de esos, a nivel del hipotálamo, son los centros del hambre y los centros de la saciedad. Es decir, todos tenemos un centro del apetito que va a regular esto. Cuando no hemos ingerido alimentos, estamos realizando actividades y demás, van a activar nuestro centro del hambre para que sintamos un deseo, una necesidad de ingerir alimentos y vamos a querer comer, ¿sí? Por eso cuando están aquí, por ejemplo, si ahorita no han almorzado y se han venido directo, no sé, del trote o de otra clase, su panza está ahí, comida, dice, ¿no? Entonces, es normal porque se va a activar el centro del hambre porque no hemos ingerido alimento y necesitamos para el desgaste que estamos haciendo, ¿sí? De la misma forma, el centro de la saciedad se va a activar cuando ya he ingerido suficiente cantidad de alimentos, ¿sí? Entonces, si me he servido un plato, he comido, he tomado refresco, se activa mi centro de la saciedad y yo me voy a sentir satisfecho y voy a decir, ok, ya me harté, ya no quiero más, ¿sí? Pero, fíjense, ninguno de los dos es determinante al momento de la ingestión. Es decir, si ahorita, por ejemplo, están muriendo de hambre porque toda la mañana no han comido nada, no han desayunado antes de venir, no han almorzado, no les dio tiempo, y tienen mucha hambre ahorita, igual no van a comer. ¿Por qué? Porque no tienen comida ahorita, ¿sí? Y no pueden salir del aula, ¿no? Entonces, aunque les esté dando mucha hambre, no van a comer, ¿sí? Y es lo mismo que pasa con un pacientito desnutrido. Puede estar con demasiada hambre, sentir realmente que tiene mucha hambre, pero si no tiene alimentos no va a comer, aunque tenga hambre. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y lo mismo con el centro de la saciedad. Si yo ya me siento satisfecho, digo, uy, no, ya estoy lleno, ya no puedo más.
y estoy, qué sé yo, en la casa de mi abuelita y las abuelitas antiguas es no uno, es desaire, ¿cómo le vas a dejar su comidita, no? Y encima te sirve así como albañil. Entonces, no, pues ni modo, aunque estés satisfecho, vas a tener que terminar como puedas, porque si no la abuelita se va a enojar, ¿sí? Entonces, vean, aunque son predisponentes y nos mandan señales para comer o no comer, no determinan si comemos o no comemos, ¿sí? O por ejemplo, no sé, pues estaban en un desafío, ¿quién come más hamburguesas? Y pues ya está en la tercera hamburguesa, ya no puede más, pero va a perder, entonces come dos más, aunque ya esté lleno, ¿sí? Entonces, vean, estos no determinan la ingesta, ¿sí? Por otro lado, también tenemos otros mecanismos, señales y elementos que regulan la ingesta. Por ejemplo, la distensión gástrica es uno de los elementos más importantes, donde vamos a ver que cuando se estiran las paredes del estómago, le mandan una señal al cerebro para que el cerebro mande señales y diga, ok, actívese el centro de la saciedad porque ya es suficiente, estamos llenos, ¿sí? Y de la misma forma a nivel intestinal y se van a liberar moléculas químicas como colecistocimina, calcitonina y demás que van a inhibir el apetito del paciente y van a decir, ok, ya es suficiente, estamos llenos, no necesitamos más, deja de comer, ¿sí? Y fíjense, esta tabla es muy interesante porque en estos tres gráficos que tenemos aquí, en los tres tenemos exactamente la misma cantidad de calorías. Y eso nos habla mucho del tema que nos dicen los nutriólogos que debemos manejar nosotros mínimamente como médicos generales, lo básico, que es la nutrición. Y nos dice, porque lo que siempre les repito, ¿no? No se trata de no comer, se trata de comer correctamente, ¿sí? Lo que sí tengo que comer. Porque fíjense, aquí tengo 400 calorías, aquí también y aquí también. Pero si se dan cuenta, aquí no está llena ni siquiera la cuarta parte. Aquí ni siquiera la mitad y aquí está completamente lleno. Pero en los tres existe la misma cantidad de calorías. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué está lleno? Aquí está lleno con un poco de aceite, aquí con pollo frito y aquí con vegetales. ¿Sí? Entonces vean la diferencia y en los tres tengo 400 calorías. En los tres. Pero con seguridad este que ha comido esta pequeñita cantidad de aceite no está satisfecho, no se van a activar todos esos mecanismos de respuesta porque su estómago está pues vacío, aunque haya comido una cantidad alta de calorías, ¿se dan cuenta? En cambio en este que está así tan lleno y que es la misma cantidad de calorías, claro que sí se van a activar todos estos procesos y va a decir, ok, estoy satisfecho, no quiero comer más, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces con esto es que tenemos que trabajar con nuestros pacientes. De la misma forma aquí, fíjense, en este lado hay 1740 calorías y es una coca y un sándwich. Y en este lado hay 1740 calorías, o sea, lo mismo en calorías, pero fíjense, tengo varias frutas, tengo unos panecillos, tengo unos jugos, etc. Lo mismo. Entonces, no es que el paciente cuando hace dieta tiene que pasar hambre o comer feo, no, de ninguna manera. Solo que tiene que comer lo correcto en cantidades correctas. Y tenemos que manejar eso, ¿sí? Y les aseguro que con una dieta así de balanceada, ese paciente va muy bien cuando estamos hablando de un régimen de disminución de peso, ¿sí? En cambio, si le digo tiene que hacer dieta y el paciente deja de comer, y va a sufrir y va a bajar unos 2 kilos en 2 semanas y después se va a desesperar, va a comer de golpe y va a subir 4. El famoso efecto rebote que decimos, donde se priva, no aguanta más, come y sube el doble. Y dicen que la dieta no sirve, porque no es la dieta, es que no está haciendo correctamente el tratamiento, ¿sí? Pero ¿quién tiene que saber? Nosotros. Él no sabe, no ha estudiado para eso, hay que orientarle, ¿sí? Entonces vean cómo estos pequeños detalles son súper importantes. También es importante considerar los niveles de glicemia y obviamente las concentraciones de insulina y glucagón que van a variar en relación a la ingesta de alimentos, sobre todo de carbohidratos, pero no solo de carbohidratos. Entonces vamos a ver que normalmente cuando hay suficientes concentraciones se activa también el centro de la saciedad porque dice ya tengo suficiente, ya mis celulitis están trabajando, no necesitamos más, ¿sí? Entonces vean, todos estos procesos son muy importantes para regular cuánta ingesta tengo, pero van a ver que, como decíamos, no son
determinantes de lo que consumo o no consumo. El factor determinante aquí son los buenos hábitos alimenticios. ¿Por qué? Yo les aseguro que normalmente decíamos en el campo comen harto, porque es cierto, almuerzan en bañadoras, ¿no? En Chillami así. De verdad, y todos los días comen así. Entonces, ¿qué son extraterrestres? ¿Tienen otra clase de estómago? No, pero están acostumbrados porque todos los días comen así. ¿Sí? Y les aseguro que si ustedes se adaptan y generan un hábito de un tipo de alimentación, lo van a hacer sistemáticamente, y al principio puede que sea un poquito más difícil porque, ay, si como más arrocito, me gusta más la papita, me gusta más el fideito, pero si logramos generar ese hábito, después voy a estar comiendo tranquilamente, no cero, sino porciones adecuadas, sin ningún problema y sin ningún sufrimiento. ¿Sí? Entonces es muy importante generar hábito, y el hábito se genera con la repetición sistemática de una conducta. ¿Sí? Bien, entonces si hablamos de obesidad, la obesidad resulta del desequilibrio entre la entrada, el almacenamiento y el gasto energético. Justamente porque en este caso existe demasiada entrada, por lo tanto todo lo que sobra se almacena y no se está gastando lo suficiente. Por ejemplo, soy sedentario, no hago mucha actividad, trabajo sentado todo el día y encima como un montón, entonces estoy con los dos factores de riesgo. ¿Sí? Sería diferente que si como bastante, pero hago mucho desgaste, qué sé yo, trabajo, estudio, entreno, hago actividad física, entonces necesito más, claro, y no se me va a acumular porque estoy gastando más. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar ese equilibrio. Y para eso se ha diseñado esto que le llamamos el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un índice, como dice su nombre, que relaciona el peso y la altura y nos dice qué peso es adecuado en relación a la talla que tiene el paciente. ¿Sí? Y bueno, esto está en relación a qué peso es saludable en relación a tu altura, pero de ninguna manera es lo único que voy a valorar en el paciente y voy a decir, ah, sí, su peso, su talla, ay, está obeso, ay, está desnutrido, ay, está bien nutrido. No, porque puede ser que tenga un paciente que ha bajado de peso de golpe porque está haciendo dieta de la lechuga y solo come lechuga todos los días, ¿sí? Y ahora lo peso y su peso está bien para su talla, pero está desnutrido, está descompensado, está todo arrugado, está anémico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está teniendo un equilibrio en la forma en que está descendiendo de peso. Entonces, el índice de masa corporal es un parámetro muy útil, una herramienta que rápidamente me da un pantallazo del estado ponderal del paciente, pero de ninguna manera el único parámetro que voy a valorar. Además, existen condiciones especiales en las que el índice de masa corporal no es aplicable. Por ejemplo, yo no le puedo sacar un índice de masa corporal a una paciente embarazada, porque seguro que me va a salir que está obesa, y no está obesa, pues está embarazada. ¿Sí? ¿Cuánto es lo normal que deberíamos subir durante una gestación? Hasta 12 nos dice la literatura, yo subí 18, pero ya los bajé. Pero lo normal, entre comillas, es hasta 12. ¿Se dan cuenta? Entonces, una paciente embarazada pues no entra a esta valoración. La valoración será cuando termine de gestar. ¿Sí? O lo mismo, si le hago un índice de masa corporal a uno de esos así que son todos mamados, así que están haciendo pesas, me hace rico ese mamado. Entonces está así todo musculoso. ¿Será que su índice de masa corporal va a ser adecuado? No, seguro que me va a salir alterado porque su peso es mayor, porque tiene mucha masa muscular, porque trabaja masa muscular, ¿sí? Y me puede salir alterado, pero no porque sea obeso, sino porque él tiene una masa muscular diferente a la de la población general, ¿sí? Entonces ahí tampoco aplica. Y tercero, no se aplica índice de masa corporal como tal en los niños, ¿sí? Porque en los niños se triangulan 3 parámetros: peso, talla y edad, ¿sí? Y en cada uno además se hace relación del peso con la talla, de la talla con la edad, del peso con la edad y así, ¿sí? Entonces para los niños tenemos tablas especiales donde se hace la triangulación de todos estos parámetros y nos da las derivaciones estándar de cuándo está bien, cuándo está un poquito alterado hacia arriba o hacia abajo en cada caso. Y es por edades además, ¿sí?
¿Por qué? Porque los niños están en desarrollo, están creciendo. Entonces no puedo aplicar esto. Esto es para un individuo joven que ya ha terminado de desarrollar. ¿Sí? Entonces es muy importante que tomen esas consideraciones. ¿Cómo sacaría? Me dice el peso sobre la talla al cuadrado. Por ejemplo, digamos que el Juanito mide 1,60, ¿sí? Y pesa 90 kilos. ¿Cuánto sería su índice de masa corporal? Hemos dicho que pesa 90 kilos, ¿sí? Ahí está el peso. Y la talla al cuadrado, hemos dicho que mide 1,60, entonces haría 1,60 por 1,60. Me sale aquí 2,56, ¿sí? Entonces, 90 dividido entre 2,56 me sale que tiene un índice de masa corporal de 35. ¿En qué clasificación estaría? ¿35? Sí, ya es obeso severo. Iniciado sí, pero ya es obeso severo porque fíjense, obeso es hasta 34,9, ¿sí? 35, que él ya tiene 35, ya es obeso severo, ¿sí? Entonces, fíjense, normal es hasta 24,9, 25 ya es sobrepeso. ¿Hasta cuánto? Hasta 29,9, 30 ya es obeso. Hasta 34,9, 35 ya es obeso severo. Hasta 39,9 y por encima de 40, igual o mayor a 40, es obeso mórbido. Les digo para que sea más fácil recordar, puedo decir 25, 30, 35, 40 y más de 40, ¿sí? ¿Por qué? Porque le voy a bajar una décima a cada uno y ya voy a tener 25, 24,9, ¿sí? Pero me acuerdo más fácil si lo hago de 5 en 5. Si quieren, si les sirve, pueden usar así. Si no, memorícense, porque tienen que saber, ¿sí? Entonces, fíjense, nuestro pacientito está con obesidad severa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con este pacientito? Dietoterapia y probablemente tratamiento farmacológico. Habrá que hacer algunos laboratorios para ver todo el perfil clínico y demás, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante además en este gráfico? Fíjense, este se ve flaco, ¿sí? Esta silueta, ¿cómo se ve? Normal, ¿sí? Y les aseguro que muchos de los pacientes que los vemos normales ya tienen sobrepeso. Entonces, siempre hay que sacar el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque si estamos aquí es facilito, solo con cambios pequeños en los hábitos, o sea, alimentación, actividad física, volvemos a lo normal. Fácil, ¿sí? Este, si se fijan, tampoco se ve gordo. Se ve un poquito más fortachón, no se ve gordo, ¿se dan cuenta? Entonces, les aseguro que sí tenemos bastante gente que está con obesidad y no está haciendo ningún tipo de tratamiento. ¿Y por qué es importante esto? Otra vez les digo, no tengo nada con la estética, no tengo nada en contra de la gente rellenita o gordita, como le decimos, nada que ver. La parte estética, yo a veces difícilmente me peino, o sea, muy estética no soy, ¿no? Entonces, no es por estética, es por salud, ¿sí? ¿Por qué? Van a ver que la obesidad tiene graves consecuencias para la salud del paciente. Entonces, porque nos interesa la salud del paciente, es que no queremos que exista gente gorda. Igual que no queremos que exista gente con cáncer, no queremos que exista gente con diabetes. Entonces, es parte de nuestro trabajo hacer la prevención. Y la principal forma de prevención es que la población conozca los riesgos de esa enfermedad, ¿sí? Pero lo primero es que la veamos como enfermedad, porque es enfermedad, ¿sí? Bien, entonces fíjense, la principal causa, y fíjense que es súper controlable, o sea, esa es determinable,
yo la puedo modificar. Ingesta calórica. O sea, literalmente el paciente tiene que aprender a comer. ¿Sí? Pero en Cochabamba, ¿qué son? Nos conocen porque somos el diente de Bolivia, ¿no? Porque claro, comemos muy bien, comemos mucho. Por eso toda la gente que llega a Bolivia dice, ay no, si vas a Cochabamba vas a volver gordito. Por algo escogí quedarme aquí, ¿Lo ve? Pero es que nuestra comida es exquisita. Pero... Se siente feliz. Sí, feliz. Pero son importantes las porciones. ¿Por qué? Si ustedes ven un plato tradicional, a ver, un ají de pollo, un picante de pollo, ¿qué lleva? Arroz, papa, macarrón, chuño, su presa de pollo con su ahogador y de adorno sus verduras. Es el Y equilibrio. tenemos 4 carbohidratos. Claro, se equilibra la puntita. Es así un cerrito, ¿no ven? Entonces, fíjense, o sea, y ahí es riquísimo picante de pollo, ¿para qué? Riquísimo. Pero es demasiada cantidad de carbohidratos. El mix. Casi algo. Uy, entonces, si algún rato me antojo quiero comer, está bien, pero todos los días comer esa cantidad de carbohidratos, no, seguro que voy a desarrollar una enfermedad. Es mucho. ¿Sí? ¿Qué me dicen los nutriólogos? El plato normal debería partirlo en 2. Este 50% vegetales. Y no es así una hoja de lechuga estirada y 2 rodajas de tomate. No, eso no es suficiente. Zanahoria, aquí la verdura es baratísima y puedes ir a la cancha y le dices, casi dame 2 pesitos de vainita, 2 pesitos de habita, 2 pesitos, y te da así un montón. ¿No ven? Entonces aquí es baratísima nuestra verdura y es riquísima, fresquita. Es un paraíso nuestro país. Entonces, fíjense, yo puedo fácilmente cumplir este 50%. ¿Sí? El otro 50% Es tu teoría. carbohidrato y proteína. ¿Proteína qué es? Todas las carnes. Pollo, vaca, cerdo, pez, todas las carnes. Cierto, casi vivimos de pollo. Nos están saliendo plumas, ¿no ven? ¿Por qué? Porque es más barato el pollo, pues. La carne de res es súper cara. El cerdo es más baratito también. Pero casi comemos más pollo porque el cerdo es más grasudito. ¿Sí? Pero fíjense, aquí tendría que entrar proteína. Si estoy en régimen, sin grasa. Pero ¿cómo aman los tocinitos y los huevitos? Y los... ¿No ven? Entonces, si está en régimen, tiene que quitar. Que alguna vez que se antoja, coma un poco, está bien. Pero todos los días no. ¿Sí? Y aquí, carbohidratos. ¿Cuáles son carbohidratos? Arroz, papa, fideo, chuño, yuca, mote, todo tenemos aquí. Pero un carbohidrato. Los dietistas nos dicen 1. Aquí estamos acostumbradísimos a comer arroz con papa, fideo con papa, arroz, fideo con papa, arroz, fideo, papa, chuño. ¿Sí? O yuca más. Entonces nos dice 1. Yo les digo porque a veces sí, sobre todo los pacientitos mayorcitos, están bien acostumbrados a comer papita con arroz, papita con mandarina. Entonces les digo, ya, si quieres comer papa y arroz, come, pero no te tienes que pasar la porción. Entonces, si vas a ponerle una papa, ok, el restante estito tiene que ser tu arroz. Nada más. Si puedes, solo arroz, solo papa, pero no te pases de tu cuarto. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, vean, si nosotros mantenemos esta proporción, en teoría no deberíamos tener problemas con la cantidad de ingesta. Y sin pasar hambre. No estoy diciendo no comer, 0 carbohidratos, 0 grasa. No, no es necesario. Claro, si es un paciente que ya está con obesidad mórbida, claro que es diferente. Es mucho más minuciosa la dieta. ¿Sí? Entonces, vean, esto es lo que debemos recomendar. ¿Sería una dieta basada mucho más en proteína y en paciente mórbido? Sí, o sea, van a ver que también cuando, por ejemplo, queremos que un paciente, o si ustedes quieren hacer régimen y bajar de peso, pueden hacer dieta hiperproteica. ¿Qué quiere decir? Pueden incluso suprimir esto al mínimo y solamente comen proteína y vegetales. Les aseguro que bajan de peso, aunque coman hartísima carne. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con la proteína? Mi organismo usa lo que necesita y lo que no, lo elimina. No se acumula. ¿Por qué el carbohidrato y la grasa me hacen engordar? Porque se usa lo que necesito y lo que no uso, guardo. Ahí pues los ahorros están bien.
¿No? Sí. Ese era su propósito. ¿No ve? Y este invierno está crudo. No, y no está ayudando en nada. Lo malo es que ya no somos. Sigo con frío. Y hay que distribuirlo. Bueno. Entonces, aquí no va a estar lentito, dice. Es la fuerza. No nos ayuda Roberto, solo aquí. Como Charlie la quiera. Mentira. Entonces, vean que las proporciones son importantes. Y si a un paciente le damos una dieta hiperproteica y le hacemos entrenar, que haga actividad física, que vaya al gym, que haga aeróbicos, que haga zumba, no sé, ¿qué va a hacer su cuerpo? Como no le doy carbohidratos, va a empezar a quemar sus reservas. Y va a usar, y va a quemar, y va a bajar. ¿Sí? Lo voy a obligar, porque como no le doy, tiene que sacar las reservas. Y las va a quemar, y eso es nuestro objetivo. Entonces vean que la dieta tiene que ir de la mano con la actividad física. ¿Sí? Y eso también, doctora, impediría la flacidez, disminuiría la flacidez. Claro, si es progresivo, mejora, porque además la actividad física, ¿qué va a hacer? Que el tejido que está quedando tenga más tono, ¿sí? Que exista más contracción, más producción de colágeno, entonces tiene que ir junto. Si solamente baja de peso, todo se cuelga, ¿no? Porque no le ha dado tono, entonces tiene que ser progresivo, tiene que ir junto, ¿sí? Bien. La genética es importante, sí, se habla bastante del gen de la obesidad, donde nos dice quienes tienen predisposición genética y van a ver, ¿no? Tenemos el amigo flaco que traga de todo y nunca engorda. ¿Ves? A ver, evítelo más. Y tenemos la otra amiga que come 2 arvejas y sube 2 kilos. Entonces, es cierto que la genética es importante, pero otra vez ¿Te acuerdas? se están poniendo en la situación. ¿Cuento? No, bueno, después me van a chismear. Entonces, el punto importante que es, la genética predispone, pero tampoco determina. O sea, no es que si tengo el gen de la obesidad voy a ser obeso. Ah, pucha, ni modo, qué macán. No, porque si tengo el gen, tengo más riesgo. Entonces tengo que ser más estricto con mi dieta, mi actividad física, y no tengo que ser obeso. ¿Sí? Si no tengo el gen y tengo la facilidad que como lo que quiera y no engordo, pues maravilloso, no necesito cuidarme ni preocuparme. Pero ojo que todo a la larga sí te puede cobrar factura. Porque no es solo obesidad, ¿no? También son lípidos, también son trastornos alérgicos, inmunes. Entonces todos los excesos son peligrosos en algún momento. ¿Sí? Pero entonces el gen es importante, pero no es determinante. Tercero, y esto es un poco gracioso en algunas cosas. Fíjense, en la condición socioeconómica. Resulta que el bajo nivel educativo sí influye. Hay estudios que se han demostrado y que han demostrado que tiene un peso importante. ¿Por qué? Normalmente los que tienen nivel de formación más bajo tienen más la idea de que cuando comemos o de que comer bien es comer harto. Y no es cierto, ¿no es cierto? Porque, bueno, ¿qué hacemos normalmente? Mucha papa, mucho arroz, mucho de todo, poquita ensalada, poquita proteína. Entonces, no es bien. Pero si está harto, entonces nuestra gente que no tiene mucha preparación dice está comiendo bien, porque come harto. ¿Sí? Entonces, sí es un factor determinante. Y la única forma de que cambiemos esto es dándole educación a la población. Yo siempre les digo, los pilares del desarrollo en un país son salud y educación. Y tienen que ir de la mano. ¿Sí? Hola. El otro, la elevada ingesta de alcohol, que también está muy arraigado en nuestro país. Tenemos gran cantidad de consumo en todos los estratos. Y entonces, normalmente se asocia porque se altera el metabolismo, hay otros procesos, se van a acumular otros elementos. Han debido escuchar el término que dice nuestra población, dice la pipa chelera. Hace referencia a la panza de los que toman cerveza, ¿no? La pipa chelera o la panza chelera, porque son panzones, como Homero más o menos. ¿Sí? Entonces sí hay desequilibrio metabólico y acumulación de grasa. Dejar de fumar también es un factor importante, porque se ha visto en muchos pacientes que están intentando dejar de fumar, que entran en ansiedad por no fumar. Entonces, lo que hacen para controlar un poco su ansiedad es comer. Pues no fuma, pero come. No fuma, pero come. Entonces empieza a ganar peso. Entonces, es importante apoyar. Y el casarse.
La estadística nos dice, pero me imagino que será porque juntitos comen más, pues no sé. Pero sí está demostrado estadísticamente que después de casarse suelen subir de peso. ¿Sí? Entonces, obviamente tampoco es norma, es lo mismo que la genética, no es, ay, no te has casado ya, pues te vas a volver gordo. No, no va así. ¿Que aumenta el riesgo? Sí, habrá que generar un equilibrio para quitar el riesgo o evitar que se produzca. ¿Sí? Bien, este otro es muy importante a nivel endocrino. Vamos a ver que puede haber hiperfunción suprarrenal, hipotiroidismo, diabetes tipo 2, que suelen estar asociados con obesidad. Y esto es súper importante. Fíjense, el gasto energético es la base. Y hay un meme que siempre digo voy a poner, pero me olvido, que dice, ¿está abierto? Sí. Está puesto caliente, ¿no? Un día va a explotar esto cada vez que se prende. Entonces, hay un meme que muestra así una vaca y un guepardo. Y me gusta también porque me encantan los guepardos. Entonces tiene una vaca y un guepardo. Y dice, las vacas comen pasto y son gordas. El guepardo come carne y es flaco. Entonces la clave es moverse. Porque la vaca es sedentaria, ¿no? Y el guepardo es súper veloz. Entonces es cierto, porque la actividad física es fundamental. Y es lo que les digo, la pandemia nos ha enseñado a valorar eso. El estar en buena condición física es parte de la mantención de la salud del paciente. No les digo que sean fitness, que vayan a pelear en campeonatos o que vayan a competir, no. Pero tienen que tener una condición física aceptable. ¿Sí? Porque fíjense, la estadística nos dice que el 80% de los adolescentes que son obesos van a ser obesos en la edad adulta. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque es muy común escuchar a los papás decir, don Juanito está muy gordito, tenemos que hacerle bajar de peso. Y don Juanito dice, ay, cuando llegue a la pubertad se va a estirar y se va a volver flaquito. Y es cierto, o sea, hay muchachitos que entran al empuje puberal y se estiran y sí se ponen más delgaditos. Pero es menos del 20%. La mayoría de los niños obesos van a seguir siendo obesos después de la pubertad y en la adultez. Entonces, no es la mayoría, ¿sí? Además, depende mucho del grado de obesidad, porque van a ver que la obesidad no es que solo hay grasita de más, lesiona todo, ¿sí? Primero, la grasa excesiva se va a empezar a acumular en las paredes de los vasos, ¿sí? ¿Qué va a generar eso? Hipertensión, porque va a aumentar la resistencia vascular periférica. Cualquier momento, como va a aumentar la presión para tener que pasar por vasos que están más estrechos y más cerrados, se puede desprender una plaquita, generar una lesión, formar una trombosis, y esa trombosis me produce un accidente cerebrovascular, un infarto cardíaco, una embolia pulmonar, un infarto periférico, ¿sí? Y eso no es nada sencillo de manejar, las secuelas dependen del grado de afectación. También va a subir la presión arterial de forma directa. También se van a lastimar las articulaciones, las rodillas son las que más van a sentir, pero no es lo único. La columna sufre, las caderas sufren, los tobillos sufren, todas las articulaciones van a empezar a sufrir. Y esto obviamente no se va a producir en una semana, pero ¿acaso el paciente no soporta su peso todos los días con algo tan básico como caminar? Día tras día, todos los días, claro que sí va a tener una lesión a largo plazo. Y cuando eso se arruina, no es fácil restituir o reponer, o ay, le pondré otra rodillita. No. ¿Sí? También tenemos, tenemos la gota. ¿Se acuerdan qué era la gota? ¿Qué era? Estos pacientes también manejan mal otras vías metabólicas, porque la obesidad perjudica la glucólisis, la gluconeogénesis, la eliminación de ácido úrico. Entonces fácilmente desarrollan también gota por hiperglicemia. ¿Sí? El sistema gastrointestinal va a sufrir, ¿sí? Va a empezar a trabajar de más y a tener graves complicaciones en su funcionamiento, porque tiene que trabajar el doble, el triple, para procesar los alimentos que ingiere ese paciente. Ese paciente de la primera foto que les decía que ya fallecido, han debido ver ahí sus documentales en Discovery y National Geographic. Ese paciente, que era uno de los obesos mórbidos más graves que hemos tenido, comía de desayuno 30 hamburguesas y 3 Coca-Colas de 3 litros.
Y obviamente, si no le daban esa cantidad de alimento, pues hacía un escándalo y más, porque para operarlo le decían, tienes que bajar tantos kilos y recién operado. Y ya le habían hecho como 5 cirugías, creo, antes de que se muera. Pero obviamente sacaban 10, 20 kilos de grasa y no era suficiente. Y además tenía que acompañar con dieta y tenía que acompañar con actividad física. Doctor, esas personas, por ejemplo, llega, como acabas de decir, es una enfermedad ya que se trata de cómo, ¿no? Sin tabú, sin miedo. Y a partir del momento, como dijiste, si uno da esa cantidad de alimento, esas personas histéricas realmente violentas muchas veces, aplica en algunos casos y entonces no sería un tratamiento psiquiátrico antes de todo. En realidad tiene que ir acompañado, ya sea por el psiquiatra o por el psicólogo, tiene que ir junto. Porque además, incluso, ni siquiera en obesidad mórbida solamente, sino en sobrepeso, obesidad primer grado, se va acompañando al paciente con ansiolíticos, con hipermetabolizantes y con fármacos que nos van a ayudar, por un lado, a acelerar el metabolismo, que sí le ayudemos a quemar más, ¿sí? Y por otro lado, a controlar la ansiedad. Y los tratamientos que sí se hacen así, con régimen controlado y demás, por ejemplo, tengo una que es excelentísima, esa nutrióloga que es licenciada, y trabaja con un colega que es internista. Entre los dos manejan. Yo he mandado a varios pacientitos y me comentan, ¿no?, cómo van haciendo y demás. Y por ejemplo, en algunas etapas es decir, ya, porque ella, por ejemplo, una de las pacientitas se pone muy ansiosa. Hay momentos que ve, y por ejemplo, le encantan las donas de chocolate. Entonces ve y no sabe qué hacer porque de verdad se desespera por todo, ¿no? Entonces ella les comentaba, y primero que le han dado ansiolíticos para que esté más tranquila. Y segundo, le han dicho, ok, si sientes demasiada ansiedad en algún momento, cómete uno, pero uno. Y vamos bien. Y además vienes. Si te comes una, vienes. Porque hay que valorar, ¿sí? Y también le han dicho, cómprate estos arrocitos que están bañaditos de chocolate, que se procesan más fácil. Entonces, si sientes mucha ansiedad, te pones un en la boca, te tranquilizas y te vas de ese lugar. Y van controlando así, ¿no? Entonces es progresivo. Otra cosa que tiene que entender el paciente obeso es que no se ha vuelto obeso en una semana de comer mal. Se ha vuelto obeso meses y meses y meses de comer mal. Entonces, el resultado tampoco va a ser en una semana. También son meses y meses de dieta, de terapia, de ser perseverante, de ser disciplinado en su tratamiento. Entonces, es complejo. Y sí necesita un apoyo multidisciplinario, incluyendo la parte emocional, la parte afectiva. Porque si no, va a fracasar, ¿sí? Entonces, sí hay que acompañar. Y bueno, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, todos los sistemas van a sufrir. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, que han demostrado que en el empuje puberal han habido adolescentes que no han tenido empuje puberal por la obesidad. Es decir, se quedan infantilizados, tanto varones como mujeres. En las mujeres no aparece la menarca, en los varones no aparecen los caracteres sexuales secundarios por la obesidad, ¿sí? Entonces sí es muy importante, si se dan cuenta es una enfermedad terrible, afecta a todo el metabolismo, ¿sí? Bien, ¿cómo enfocamos el tratamiento? Reducción de la ingesta energética es clave, no va a ser de golpe. Mi paciente que desayuna 8 panes todos los días, no le voy a decir que deje de comer pan desde mañana. Me va a odiar y nunca va a volver, además, si no va a hacer su régimen. Entonces, ok, Juanito, comes 8, mañana 7, pasado 6, pasado 5, y vamos bajando, ¿sí? Si en algún momento te desesperas, ok, mantenemos 2 días la misma cantidad y luego otra vez bajamos. Pero tenemos que llegar a medio pan, ¿sí? O a un pan. Pero tiene que ser medio pan. No, depende del caso. Hay gente que prefiere, por ejemplo, galletitas integrales y no come pan. Si me dices si prefiero que coma pan o galletitas, prefiero que coma galletitas integrales. Es más saludable. Pero si le gusta mucho el pan y sufre mucho por dejar el pan, ok, comete un pan o comete medio pan, pero no más, ¿sí? Entonces, No voy a venir más a clase. así dice el paciente, ya no voy a venir, doctor. Igual vuelve. Es por su bien. Bien, el otro punto, y este es fundamental, y yo siempre les digo, depende de vos. ¿Quieres comer más? Ajustame este. Aumento el gasto energético. Porque si tú me aumentas, me haces buen gasto energético, ya puedes comerte 2 panes. ¿Quieres comer más?
más actividad física. Depende de vos. Ah, pero si no me cumples aquí, no. Tienes que cumplirme la dieta. Bien estricto. Porque si no, no va a funcionar. Entonces, vean, ese también es un incentivo. Obviamente, esto depende de la edad, del estado de salud del paciente. Si es cardiópata, no lo voy a mandar a correr, pobrecito, si me va a impactar, ¿no ve? Entonces, depende del paciente. Puedo ver natación, si es muy obeso, por ejemplo, la natación es muy maravillosa porque el agua evita el impacto en las articulaciones. Entonces, hasta que vaya bajando de peso, es muy buena la natación. A un paciente muy obesito no lo voy a mandar a correr, a hacer algo muy pesado porque me va a lesionar articulaciones. Primero tengo que bajar un poco de peso. Y para eso el agua es muy buena. Entonces, tengo que ir viendo todos esos elementos para conseguir. Pero, de verdad, eso es bien importante. ¿Quiere comer más? Más desgaste. Y compensamos. Pero si no, tiene que ser muy, muy estricto. Lo que no quiere decir que si hace mucho ejercicio también coma como basurero. No. Hasta cierta edad se puede. Por experiencia lo digo, pero después ya te pasa factura. Ok. La farmacoterapia es muy importante, como les decía, no solo para aumentar el metabolismo, sino para controlar la ansiedad, para ir, por ejemplo, proporcionando los micronutrientes. Por ejemplo, van a ver en los pacientes que les hacemos cirugías bariátricas, bajan bastante de peso, mucho más rápido, porque literalmente les cortamos el estómago, pero si no suplementamos bien vitaminitas, hierro y demás, empiezan a tener anemias, déficit nutricional, se les cae el pelito, o sea, van a tener consecuencias si no reemplazamos bien y necesitamos fármacos. ¿Por qué? Por ejemplo, factor intrínseco no va a haber, o sea que cobalamina si le doy oral no se va a absorber. ¿Qué tengo que hacer? Suplementarle parenteral. Pero tengo que darle cobalamina, porque si no me va a hacer deficiencia, ¿sí? Entonces, en cada elemento tengo que analizar esto. ¿Qué fármacos necesito y cómo voy a ir apoyando al paciente? ¿Sí? Y pues la cirugía, entre comillas, es la última alternativa, pero depende en cada caso, hay que valorarlo de forma particular. Bien, el otro elemento o el otro extremo al que nos vamos a ir es a ver lo que serían las desnutriciones. Y ahí hablamos de los requerimientos proteicos. Como hemos dicho, las proteínas se usan y el resto se elimina. No hay sitios de almacenamiento proteico. Todo lo que tengo de proteína lo estoy usando, está cumpliendo una función. Entonces es fácil entender que si no tengo un aporte constante de proteínas, voy a entrar en deficiencia. ¿Sí? Fácil. Entonces, se dice que todos los días un varón debería ingerir 55 gramos de proteína y una mujer 44 gramos de proteína. Que esto puede ser variable dependiendo el desgaste, la actividad que realiza, etc. ¿Sí? Puede ser más o puede ser menos, pero ese es el promedio. Decimos que el nitrógeno o la cantidad de nitrógeno de los aminoácidos debería ser suficiente para sintetizar todos los no esenciales, como hemos visto cuando hemos hablado del metabolismo de los aminoácidos. Para mantener proteínas tisulares, es decir, regenerar, restituir, reponer, reparar lo que está gastado y se necesita cambiar, para formar proteínas corporales que permitan crecimiento, desarrollo, diferenciación celular. Por eso es que embarazo, lactancia, etapas de crecimiento rápido son etapas en las que necesito más aporte proteico. Por eso le decimos a la embarazadita que tienen que comer más, a los niños chiquitos que tienen que alimentarse mejor, a los lactantes que tienen que cada 2 horas en horario o en reloj, aunque tengan que despertar al bebé, le tengo que dar alimentación, porque tienen más desgaste, están creciendo, ¿sí? Y por supuesto, enfermedades, infecciones, traumas, cáncer, son enfermedades donde se está rompiendo, destruyendo tejido y tengo que aportar más para restituir ese tejido que se está destruyendo. Y van a ver que sí, cuando uno tiene una enfermedad infecciosa severa, se pone flaquito. Vean en COVID, han habido pacientes que eran gorditos, han entrado a terapia intensiva, han salido 2 meses después, flaquitos, ¿sí? Piel y hueso, como decimos, ¿no es cierto? O cuando hay enfermedades graves, traumatismos, cuando hay cáncer, vean los pacientitos cómo se demacran. ¿Por qué? Porque hay un desgaste, pero pues terrible. Y si no repongo, no logro generar ese equilibrio, seguro que va a perder peso. ¿Sí? Muy bien, entonces todo esto es para entender los 2 tipos de desnutrición más importantes. En realidad, esta clasificación que nos dice, que seguro que han visto en BioQ1 de marasmo y kwashiorkor, es la clasificación clínica de la desnutrición,
que nos ayuda a diferenciar el tipo de desnutrición por algunas características clínicas, pero de ninguna forma es la única clasificación de desnutrición que existe, porque se puede clasificar la desnutrición por derivaciones estándar, por ejemplo, ¿no? En las derivaciones estándar se habla de una media donde debería estar la población, el 95% está en esa campana, por decirlo así, y de ahí pues los que van por debajo de ese rango o los que van por encima están fuera del estándar. Y cuando hablo de desviación estándar, una desviación estándar, dos derivaciones estándar, tres derivaciones estándar, hacia arriba o hacia abajo, estoy diciendo cuán alejado está del promedio, ¿sí? Y eso se saca con tablas. También tengo las tablas de peso y talla, también tengo fórmulas para sacar el grado de desnutrición y lo divido en leve, moderado y severo, o sea, sí hay, ¿no? Que eso lo van a ver cuando vean pediatría. Así que ahora solo nos vamos a enfocar en la desnutrición de tipo marasmo o kwashiorkor, que insisto, es una clasificación que nos ayuda a diferenciar la desnutrición aguda y crónica en relación a sus características clínicas, ¿sí? Entonces, fíjense, este sería un pacientito desnutrido de tipo marasmático. ¿Cuál es la diferencia entre marasmo y kwashiorkor? ¿La albúmina? Tanto el marasmo como kwashiorkor tienen deficiencia alimenticia, de proteínas, de carbohidratos, de todo en realidad, ¿sí? Pero el marasmático tiene albúmina plasmática normal, lo que evita que tenga edema, ¿sí? En cambio, el kwashiorkor, como vamos a ver aquí, sí tiene edemas, ¿sí? Los edemas son muy característicos, muy frecuentes. Entonces, me voy a venir aquí para comparar. Aquí, fíjense, estos niñitos son marasmo. Si se dan cuenta, su característica física es emaciada, se llama emaciación a esa delgadez extrema que tienen, donde decimos parece pielcita y hueso, porque han perdido demasiada cantidad de grasa corporal, ¿sí? Y no solo grasa, sino también proteína. En cambio, el kwashiorkor, fíjense, por ejemplo, este también es desnutrido, pero es kwashiorkor. Este también es desnutrido, pero es kwashiorkor. Esta es desnutrida y se ve gordita, ¿sí? Fíjense sus bracitos gorditos, tiene cachetitos, parece gordita, pero está desnutrida, es kwashiorkor, ¿sí? Entonces, esta apariencia más rellenita, vamos a decir, del kwashiorkor es porque está edematizada. ¿Qué es el edema? Muy bien, se acumuló líquido en el intersticio donde no debería estar y le da esa apariencia de estar rellenito, de estar gordita o de estar gordito, pero en realidad está igual de desnutrido que este, ¿sí? Está desnutrido. Entonces, esa diferencia clínica, y esa es una de las más importantes, vamos a ver que está relacionada justamente a esta albúmina. ¿Cuál es la relación de la albúmina plasmática con el edema? Si es que esta, digamos, disminuye, va a haber una alteración de esas presiones. Lo que son los líquidos del vaso va a salir hacia el intersticio. Muy bien, la presión coloidosmótica del plasma es la fuerza que mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces es muy importante porque en este caso, si la albúmina baja, ¿qué va a pasar con la presión coloidosmótica? Va a bajar. Y si baja la presión, el líquido se sale, ¿sí? Entonces, por eso este pacientito tiene edema. En pacientito con marasmo, ¿por qué no tiene edema? Es fundamental, porque la razón por la que el paciente con marasmo no tiene edemas es que su albúmina es normal. La pregunta importantísima será, ¿por qué el marasmático tiene albúmina normal y el kwashiorkor no, si ninguno de los dos come proteínas ni carbohidratos? Ninguno de los dos consume carne. Vamos a decir, tenemos dos pacientes, los dos comen papa. La base de su dieta es papa, cultivan sus papas. A veces comen carne, cuando es cumpleaños de alguien matan un pollito y comen.
¿Por qué? ¿Por qué este tiene albúmina baja y el otro no? A ver, les cambio la pregunta. Este paciente marasmático, ¿de dónde está sacando proteínas? ¿Por qué sus proteínas están normales? Porque no come proteínas. ¿De dónde? Músculo. De su propio músculo. ¿Y por qué este no hace lo mismo? Porque tampoco tiene, entonces ¿por qué no sabe? No, el edema es consecuencia de la falta de albúmina, no al revés. Así siempre hablo, ya te he dicho, no te estoy riñendo. Pero es que estamos así. Eso, ¿no? Que igual utiliza la musculatura, pero el edema es casi disimulado. No, recombinado. ¿Cómo es? ¿Qué sería? Ya no llores. Después vas a aprender, ahorita vamos a decir. ¿Por qué? Podría ser porque uno de sus órganos está afectado. No, en ambos casos tienen las mismas características. Que sí pueden tener anemia, seguro que van a tener anemia. Van a tener alteraciones de electrolitos, van a tener alteraciones de funcionamiento cardíaco, sistema inmune, etcétera. Todo, sí, seguro, los dos. Este, un poco menos que este. Y vamos a ver, fíjense. Marasmo Washout. Esa tablita nos compara los dos cuadros. Que sí, marasmo es más común antes de los 12 meses, sí, pero no es exclusivo. Por ejemplo, van a ver ustedes desnutrición de tipo marasmático en pacientes con anorexia, que pueden ser adultos. Y es este tipo de desnutrición. ¿Sí? Entonces, sí, la mayoría sí, pero no es absoluto. Lo mismo allá nos dice, en general es después de los 12 meses. ¿Sí? Normalmente guaguitas que no han recibido lactancia, por decirles. Son 5 hermanitos, así como gradita, ¿no? Y el bebé chiquitito estaba tomando pecho, todavía tiene 6 mesecitos y la mamá está embarazada otra vez. Entonces deja de darle lactancia. Y como son hartas guaguitas, el nivel socioeconómico es bajo, entonces ¿qué va a comer? Y aunque no crean, van a escuchar todavía decir a nuestra gente que el Wilcaparu, que es refresco de maíz, o sea, hacen hervir maíz, es agua de maíz, literalmente, con azúcar, que es igual que la leche. Más fuertes que la leche, los criados, a los chiquis. Así dicen. Y no es cierto, es mentira. Entonces, esa guaguita, como la mamá no le está dando lactancia materna, va a tomar Wilcaparu. El subsidio les da leche a todas. ¿Y qué hacen? Lo venden la leche. Sí. ¿Sí? Sí, y ¿saben qué? Y venden la leche pila el tarro, que es mucho mejor, tiene más propiedades. Y para comprarles la leche de bolsa, que es agua, literalmente casi no tiene ni calcio. Así, 50 centavitos le ponen. Vean, la composición es un chiste lo que tiene de calcio. Y supuestamente toman porque les aporta calcio. Y prueben, prepárense un vaso de leche en polvo y tómense un vaso de leche de bolsa. Prueben, van a ver la diferencia. ¿Y qué hace nuestra población? ¿Cuál sería esa leche de bolsa? La normal, la que viene en bolsita de pil. La bolsa azul que compramos todos los días. Ajá. Esa. Eso no tiene calcio. Revisa la composición y me cuentas. No tomo. No tomo. Bueno, cuando vayas solo por curiosidad, dígame su composición. Casi no tiene. Es una nada. Y la gente toma la de bolsa azul principalmente, porque entre comillas es la más barata. La deslactosada, la desnatada, la de no sé qué, que sí tiene calcio, es mucho más cara. Y no compran eso. La mayoría de nuestra población toma la de bolsa azul. Y es la peor. Pero el que les da el subsidio, que es buena leche, lo vende. Entonces, ¿cuál es el problema o la diferencia? Este marasmático
en algún momento de su enfermedad ha sido kwashiorkor. ¿Sí? Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Que se puede morir de kwashiorkor? Sí, se puede morir. Pero gran parte de los pacientes, sobre todo los que llegan a ser marasmáticos, en algún momento de su desnutrición tan severa, su organismo ha tomado una decisión drástica y ha generado lo que se conoce como homeorexis. Y ha dicho, o me adapto o me muero. ¿Y se puede morir? Sí, pero si no se muere, se va a adaptar. A esa adaptación se le conoce como homeorexis, porque literalmente este cuerpito lo que hace es tratar de buscar un nuevo equilibrio. Esa es la traducción de homeorexis, nuevo equilibrio. ¿Sí? ¿Que es patológico? Sí, pero le permite sobrevivir. ¿Qué implica la homeorexis? Dice, ok, necesito que mi sistema nervioso funcione para sobrevivir. ¿Necesito? ¿Para sobrevivir? No. ¿Para vivir? Claro que sí. Para vivir bien, por supuesto. Para sobrevivir, al mínimo, funciones básicas. ¿Sí? ¿Necesito que mi corazón lata? Sí. Ah, entonces le voy a dar energía al corazón. ¿Necesito mi sistema inmune para sobrevivir? No. ¿Para sobrevivir? No. ¿Para vivir? Sí. Entonces dice, ok, no le voy a dar energía al sistema inmune. Y de verdad es, o sea, todo lo que nosotros creemos que sí es importante, que lo es, pero para sobrevivir no tanto. Entonces lo que hace el organismo es decir, este y este son imprescindibles para sobrevivir, solo a estos les voy a dar energía. El resto, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y eso le va a permitir sobrevivir. Va a empezar a comerse sus propias proteínas y va a usar al máximo esas pocas proteínas para sobrevivir. Pero no vive. Por eso es que esas guaguitas, ustedes si a esta guaguita la ponen, por ejemplo aquí en la camita que estaba, la dejan así y ustedes vuelven una hora después, la van a encontrar exactamente en la misma posición. Esa guagua no se mueve. Si lo ponen a esta guaguita dentro de otras guaguitas, las guaguitas normalmente ¿qué hacen? Molestan, juegan, se pelean. Eso es normal, están sanos. Lo ponen a él, no se va a mover. No va a interaccionar, no va a jugar. A ver, intenten que esta guagua aprenda. No va a aprender. Porque para aprender necesito energía. Necesito darle energía a mi sistema nervioso para que haga cognición. Y no tengo. Entonces, ¿qué hace? No aprende. Porque eso no es imprescindible para sobrevivir. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas criaturas están realmente muy enfermas. ¿Sí? Pero este kwashiorkor, este marasmo, ha sido la adaptación para esa sobrevivencia. Pero es patológico, absolutamente patológico. La albúmina está normal gracias a que él se está autodigiriendo, se está comiendo sus propias proteínas, su propia estructura. Pero este puede en algún momento presentar edemas. Sí. Porque cuando aquí, por ejemplo, tiene algo músculo, ya no hay. ¿De dónde va a seguir sacando? Ya no va a haber. Entonces, aunque esto lo haya mantenido estable por algún tiempo, meses, en algún momento ya no va a ser suficiente. ¿De dónde va a sacar más? Si ya no hay músculo. ¿De dónde va a seguir sacando? ¿Se da cuenta? Entonces, este bebé sí puede empezar a presentar edemas. Y ahí decimos que es una desnutrición crónica reagudizada. ¿Y hasta qué nivel puede ser reversible? ¿En llegada a ese punto puede ser reversible todavía? Claro que sí, pero los tratamientos nutricionales jamás son continuos. Son mínimamente de 3 meses y en general 1 a 2 años. Todo eso vamos a tardar en que este niño regrese a un estado nutricional adecuado. Dependiendo cuánto tiempo esta criatura ha estado así, va a ser el daño cognitivo que quede, como se puede. Y dependiendo además en qué edad está. Porque no se olviden que hasta los 5 años es fundamental cuidar el cerebro. Ahí es nutrición, estímulo, todo lo que se pueda, máximo. No que no se pueda recuperar después, se puede. La plasticidad neuronal es maravillosa, pero necesita trabajo continuo. Entonces, los CRIN, que son los centros de rehabilitación nutricional que tenemos en nuestros hospitales,
Tenemos nuestro CRIM en el Manuel Asensio Villarreal, que está dentro del complejo hospitalario Viedma. Y tenemos el CRIM, que es uno de los mejores, de la Albina Patiño. Diferencia, Albina Patiño es privado. El Viedma es, bueno, no es estatal, es mixto, podríamos decir, porque no es gratis tampoco, pero es más accesible, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Como el CRIM de nuestro Viedma está, bueno, en realidad todo el hospital pediátrico está dentro del hospital materno-infantil, porque esa estructura que está al costado es un edificio que era para el pediátrico y que desde hace como 30 años han construido mal, se han robado toda la plata y dicen que ahora si se usa se va a caer. Se tiene que demoler, pero no pueden demoler mientras no se procese a los responsables, y así está más de 20 años así en esqueleto y no se puede usar, y eso es para los niños. Entonces los niños están en los ambientes que eran para las mamás, o sea, está dividido el hospital. Entonces el CRIM es un ala dentro del mismo hospital, que no es lo ideal, porque estos son niños desnutridos, mucho más vulnerables a enfermedades, y están al medio de niños con enfermedades graves que están hospitalizados. Entonces, no es lo ideal. Tratan de aislarlos de la mejor manera posible, pero el internito que ha rotado en infecto su turno, viene aquí así en el día a hacer su turno aquí y ni se ha cambiado de pijama. ¿Ves? Entonces es una barbaridad, pero no hay otro. En cambio, en el Albina Patiño, su CRIM tiene un centro de CRIM solito, aislado, a otro lado del hospital, no en el hospital. Y tiene hasta cuartitos para que se queden los papás, porque tienen que quedarse los papás, porque les hacen la capacitación de cómo les van a hacer la comidita, cómo les van a preparar, qué les van a dar con lo que tenemos aquí. Porque ¿qué han visto? Si yo corrijo este nivel nutricional y lo mando a su casa y vive igualito, en 3 meses me vuelve peor. Entonces, si quiero que sea sostenible, tengo que enseñarle a la mamá cómo va a mantener el estado nutricional de esta bobita, con la quinoa, con el mote, con todo lo que tenemos a mano que es barato y que sí podemos usar. Sí se puede, pero le tengo que enseñar si quiero que resulte. Por eso es tan largo, ¿sí? Entonces, no es como algunos colegas dicen, desnutrir, denle pues comida, listo. No. Si esta bobita necesita 1000 calorías y yo le doy 1000, se muere. Porque ese cuerpito está terriblemente débil. Tengo que darle de a poquito. Necesita 1000, le voy a empezar con 50. Voy a ver si tolera bien, voy a subir a 75, luego a 100, luego así, y así, poco a poco. Porque si le doy de golpe, se va a morir. Tengo que corregir electrolitos, vitaminas, proteínas, todo. ¿Y qué va a pasar? Y van a ver que encima así sinvergüenza son los papás, por eso yo siempre le digo para los papás. Lo traen al chiqui así, que ha estado con diarrea, está con neumonía, está séptico, y estas guaguitas, como su prioridad no es vivir, sino sobrevivir, su sistema inmune está, pero pues así, al piso, bajísimo. Le empiezo a hacer la terapia nutricional y su sistema inmune empieza a reaccionar, porque su organismo, ¿qué dice? Ya tengo nutrientes, entonces le voy a dar un poquito al sistema inmune, le voy a dar un poquito a la cognición, le voy a dar otro poquito al almacenamiento, y así empieza otra vez a funcionar todos sus órganos y sistemas. Y esa guaguita que estaba con una sepsis terrible y no tenía ni fiebre, no porque no estaba enfermo, sino porque su sistema inmune no estaba funcionando, empieza a funcionar en el hospital y empieza a tener fiebre. Y encima esos padres sinvergüenzas que lo han traído así a esta criatura, dicen, aquí en el hospital me lo han enfermado, no tenía fiebre. Encima, ¿no? Yo siempre digo, deberíamos hacer leyes para procesarlos, porque esto es negligencia de los padres. ¿No? Y tenemos guaguitas así, sí, normalmente hablábamos de los africanitos, pero ahora tenemos más cerquita. Tenemos mucha población así en Venezuela. Ha sido terrible su régimen. Y todavía tenemos aquí gente que apoya al régimen comunista. A eso quisiera llegar. ¿Cuánto tiempo llega a sobrevivir? Varía mucho, no hay un tiempo establecido. Por contarles una anécdota, yo he llegado a hacer una desnutrición de tipo Washington porque tenía que competir hasta 47 kilos y mi peso normal era 59. Y he bajado esa cantidad de kilos en un mes. Entrenaba 3 veces al día y comía una manzana o tomaba un vaso de agua. Y he bajado, sí,
Pero después de mi pesaje he comido así, pero con desesperación, porque he estado un mes sin comer. Pues sí, toda dematizada. Me picaba un mosco, un equimosis así. Estaba en cuarto año de la carrera, así. Doc, a mi pediatra favorito, ¿no? Doc, tengo algo aquí. Así. Mis pies parecen de elefante. Me revisa y me dice, ¿qué has hecho? ¿Estás con desnutrición? No, es que me han dicho que tenía que bajar de peso y no me podían cortar una pierna. En un mes he hecho wash-up. Un mes, pero así, o sea, de verdad entrenaba 3 veces al día. No sé cómo le hacía, porque acababa muerta, entrenaba 2, 4, 6 horas día, entrenaba. Estudiaba medicina, no sé cómo daba mis exámenes, deben ser las partes que no me acuerdo. Y tomaba un vaso de agua. O comía una manzana. Pero después, ¿cuánto sobrevives? Yo creo que varía mucho, dependiendo de varios factores, edad, la condición previa, factores asociados. Yo creo que influye. Doctora, en menores de 5 años, la morbi-mortalidad, ¿de cuál sería más alta? ¿Del marasmo o del kwashiorkor? O sea, tanto el marasmático como el kwashiorkor se pueden morir en cualquiera de las fases. Lo que va a pasar es que este kwashiorkor, si se adapta, va a ser marasmático. Si no se adapta, se va a morir. ¿Sí? Entonces, esa es si quieren, ese es el proceso. Por eso decimos, el kwashiorkor es agudo. ¿Sí? Pero si se adapta y entra en homeorexis, se va a volver marasmático. Entonces, si quieren la connotación clínica, el marasmático, entre comillas, está peor porque tiene más tiempo de evolución, pero hasta cierto punto está más estable porque se ha adaptado. Y sí está usando proteínas, aunque no las reciba de la dieta, pero ese uso de proteínas que aparenta una estabilidad parcial es a desmedro, a destrucción de su propia estructura, porque está destruyéndose su cuerpo. Es como les decía en algún momento, si yo quisiera hacer un murito en la calle y no tengo ladrillos y entonces vengo y empiezo a sacar ladrillos de la pared, voy a empezar a destruir el edificio, ¿sí? Hasta cierto punto, bueno, pues qué lindo mi murito de afuera, ¿no? Se va a ver bonito, pero aquí va a haber un hueco. Y si sigo sacando y en algún momento he sacado demasiado, esto se va a desplomar. Ahí es que se va a descompensar mi marasmático y va a ser crónico reagudizado. Y ese es el estadio más peligroso porque ha llegado a su punto final, por decirlo así, de intentar mantenerse en equilibrio. El paciente con marasmo se puede morir de cualquier otra cosa, ¿no? Cualquiera de los dos, o sea, cualquiera de los dos se puede complicar con cuadros infecciosos, van a tener diarreas a repetición, neumonías, cuadros de todo, porque todo su cuerpito está débil, ¿sí? Por eso es que la desnutrición es una enfermedad tan terrible, tan grave, porque predispone al paciente a cualquier otra enfermedad. Los virus, las bacterias, los hongos crecen más. Yo siempre les digo, los hongos, por ejemplo, normalmente no nos producen patologías graves. Decimos, sí, un honguito, una macanita y un redondito, ya, un cremita y ya está. ¿Qué es lo que habitualmente pasa? Pero hay hongos en todos lados. Les aseguro que si tomo muestras ahorita de sus manos, seguro que encuentro hongos. De sus pies encuentro, de su cuerpo encuentro, de la mesa encuentro, porque están en todo lado. Pero el hongo necesita tener un hábitat adecuado para crecer. Si ustedes están bien nutridos e inmunocompetentes, ese hongo no crece. No va a crecer, ¿sí? Y por eso cuando yo veo una infección micótica sistémica grande, y pueden ser terribles, algunas infecciones por hongos parecen cáncer, porque son así con verrugosidades y con cosas terribles, que tú lo último que piensas es un pinche honguito, y es un hongo. Y siempre que veo eso yo les digo, revisen el sistema inmune del paciente. Porque si ha crecido así, seguro que es inmunodeprimido. Puede ser por desnutrición, puede ser por una enfermedad infecciosa. Entonces hay que revisar qué está pasando con ese paciente. ¿Sí? Entonces vean, esto es muy importante y como les decía, esta es una valoración clínica. ¿Sí? Pero no es lo único que vamos a revisar en estos pacientitos. Ahora, otro elemento importante. ¿Qué es ese signo? ¿Qué se llama? Es una fobia, pero se llama signo de Godet.
Ok. De Godet. Y el signo de Godet se mide en cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, dependiendo cuánto tiempo y qué profundidad se mantiene la forma, ¿sí? Y no hay edema solo en pacientes desnutridos, puede haber en cardiópatas, nefrópatas y un montón de otras patologías. ¿Tienen alguna duda en relación a desnutrición? ¿Qué claro? Me quedó claro. Bueno, entonces, la desnutrición nos afecta mucho. Doctora, Sí, doctora, sí. ¿Qué duda? había una imagen donde aparecía que tenía un crecimiento en la cabeza, también se debe de tomar. Hidrocefalia. No, la hidrocefalia no es por desnutrición. Puede ser Eh, meningitis. ¿Cómo? Meningitis, hidrocefalia. Puede ser una o sea, puede ser infeccioso, puede ser congénito, puede ser parasitario, o sea, hay varias otras causas de hidrocefalia, ¿sí? Pero ahí es acumulación de líquido en la cabecita y eso hace que aumente el volumen de la cabeza. O bueno, antes de que pasemos, dos cositas más que son importantes cuando hablamos de desnutrición y que van a ver en los mercados. Tenemos un signo que se llama el signo de la bandera. Ay, no he puesto esa foto. Bueno, cuando vayan a los mercados se van a fijar al hijito de la casa. ¿Ya? ¿Por qué? Normalmente, si nos vamos a nuestros mercados, hay muchas guaguitas que tienen desnutrición y es short, pero los papás están contentos y felices. ¿Por qué? Lo ven al Juanito y dicen, uy, el Juanito es pues choco. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitad del cabello, que está por las puntas, es más oscurito, más negrito, y las puntas son castañas. Chocas, como choco decimos aquí a los rubios, ¿no ven? Entonces son medio cafés o medio amarillas las puntas. Y los papás felices porque es choco su hijo, ¿no? Y claro, ¿de dónde si los papás no son chocos, cómo hacen, no? Y tampoco tienen estilo californiano y tal, no. Entonces, esas guaguitas tienen signo de la bandera. ¿Las banderas cómo son? Nuestra bandera, rojo, amarillo, verde, 3 tonos diferentes, ¿no ven? Entonces se le ha denominado signo de la bandera porque es un tono en las raíces y otro tono en las puntas. Y ese es un signo característico de desnutrición, ¿sí? Si las puntas se les están poniendo más amarillas, evidentemente afecta el sol y los tintes y esas cosas, pero si de repente solo las puntas se están poniendo muy amarillas, muy pajizas, se están abriendo y demás, revisen su alimentación, probablemente les está faltando vitaminitas o algún micronutriente, ¿sí? Entonces ese es importante. Y el otro es este, que bueno, no se ve muy bien en esta foto, pero se llama signo de pantalones de payaso. ¿Cómo son los pantalones de payaso? Arrugados, ¿no? Porque son así anchos y ¡pum! Se cuelgan. Entonces, en los niñitos marasmáticos, se les cuelga la pielcita en las nalguitas, porque como ha perdido tanta masa muscular, grasa, etcétera, y está la pielcita colgada, como si le quedara grande. Entonces, a ese se le denomina signo de pantalones de payaso. ¿Sí? Entonces, son características de desnutrición. Muy bien, entonces espero que el lunes les vaya muy bien.